Dios nos bendiga, mis hermanos. Bienvenidos nuevamente a su canal Amazing Grace. Hoy vamos a continuar con el estudio de la escuela sabática, con el estudio correspondiente al día domingo 6 de julio, y tiene por título, el mismo título de la lección, la zarza ardiente. Y en este día, el centro del estudio lo conseguimos en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 1 al 6. Pero debemos indicar que, así como dijimos en el estudio del día de ayer, bueno, Moisés ya no estaba en Egipto. Moisés había sido trasladado por Dios hacia Madián. Moisés había conseguido paz, había conseguido sosiego, había cumplido su parte de sus metas, ¿cierto? Había conseguido un oficio, era pastor de ovejas, se había casado con Sípora, había tenido 2 hijos, Gersón y Merari, si no me equivoco. Y bueno, gozaba de una relativa tranquilidad y comodidad en su hogar. O sea, como todo padre de familia, imagino que iba, cuando llevaba las ovejas, tal vez regresaba en el mismo día, tal vez pasaba días, cuando era más distanciado el lugar para que comieran las ovejas, y duraba días para volver al hogar, pero tenía un lugar a donde llegar, un hogar en el que lo esperaban como lo esperan a usted, como me esperan a mí, en nuestra casa, donde tenemos un pedacito de cielo. Y es maravilloso esa zona de confort, pero Dios tenía otros planes. Entonces vemos, hermanos, que en este tiempo Dios no llamó a Moisés únicamente para que tuviera una vida cómoda y especial. Lo llamó para prepararlo para lo que venía. Tuvo una comunión especial con él en este desierto, en la naturaleza, donde, como ya hemos estudiado desde la lección número 1, es el lugar ideal para tener comunión con Dios. Por eso es que la recomendación que hace el Señor a su pueblo es que no vivamos en las ciudades. Procuremos salir de las ciudades y vivir en el campo. Tal vez no muy apartado en medio de una montaña como un ermitaño, no, porque tenemos una misión que cumplir en las ciudades. Pero el llamado es a tener una comunión con Dios más directa por medio de la naturaleza y tener una mayor dependencia de Él. Ese es el llamado, y Moisés estuvo en este llamado. Claro, eran otros tiempos. La vida no era tan agitada como el día de hoy. Por supuesto que tenía sus retos y sus angustias y todo, porque la humanidad no ha cambiado mucho a lo largo de la historia. Pero claro, ha evolucionado las cosas y las cosas ahora son mucho más rápidas. Pero vemos que Dios lo había llamado para tener un momento de comunión con Él, para que pudiera conocerlo mejor, para cuando esa misión especial que Él tenía pudiera ser llevada a cabo. Entonces, en este tiempo, Dios inspiró a Moisés a escribir el libro de Génesis y el libro de Job, que en la lección el día de ayer dijimos que muchos teólogos dicen que Job es el primer libro escrito y otros dicen que es Génesis, pero bueno, eso no es asunto que debe ocuparnos. Simplemente son libros que están en la Biblia, que debemos estudiarlos y aprovechar lo que Dios nos dio por medio de ellos, ¿cierto? Lo que nos ha transmitido Dios por medio de ellos. Entonces, para concentrarnos en el tema, vamos a ir a los versículos que están en la lección. Éxodo 3, versículos 1 al 6. Dice así: apacentando Moisés las ovejas, versículo 1, de su suegro Yetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. El monte Oreb, el monte Sinaí, amados. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Aquí Moisés sin duda entendió que estaba viendo algo que no era normal, algo sobrenatural. ¿Okay? Entonces eso, por supuesto, cuando estamos ante un suceso sobrenatural, eso llama nuestra atención, ¿cierto? Entonces Moisés se dijo: iré ahora para contemplar esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Interesante, ¿cierto? La parte humana, esa curiosidad innata que tenemos usted y yo, que nos permite aprender, que nos permite conocer, que nos permite muchas veces tomar riesgos innecesarios. Pero eso es algo que tenemos innato nosotros, ¿okay? Que vemos que aún en la naturaleza perfecta, esa curiosidad ya existía, porque cuando Eva llegó a donde no tenía que llegar, le llamó la atención y tuvo curiosidad por ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual Dios había dicho que no comieran. Versículo 4.
Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó en medio de la zarza. Ustedes se imaginan en ese momento. Moisés, Juan, Tomás, mi caso, Pedro, Julio, Augusto, etcétera, etcétera. Ustedes se imaginan ese momento que vivió Moisés. Él tal vez no escuchaba la voz de Dios así, pero sí el silbido apacible que hace Dios en usted y en mí. ¿Por qué digo esto? Porque usted, cuando es un hombre de Dios y camina diariamente con Dios, buscando su presencia constantemente, usted tiene que tomar decisiones. Y cuando usted procura que sus decisiones sean basadas en el plan de Dios, usted consulta a Dios en su mente y la respuesta llega. Muchas veces la respuesta llega de un pensamiento en su mente, muchas veces llega no de una voz, sino de una indicación externa que le responde su pregunta de manera inmediata. O sea, estoy seguro que Moisés en medio de la naturaleza tenía esa comunión con Dios, que estaba acostumbrado a reflexionar, a analizar y a meditar en la creación y en la palabra de Dios. ¿Okay? No estaba escrita, pero sabemos que se conocía de manera oral. Tal vez Yetro le había hablado de Dios, aparte de lo que había conocido de sus padres cuando era niño, ¿cierto? Porque Jocabet era una mujer de fe, Amram era un hombre de fe de la tribu de Leví. Entonces sigamos. Moisés, y él respondió, aquí estoy. Dios le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Mis amados, el lugar no es que tenía algo muy especial para que Dios lo haya llamado santo. El lugar, le dice el Señor, que tierra santa es porque su presencia estaba allí. Donde está la presencia de Dios, hay santidad permanentemente. Usted ha sido llamado por Dios a santificarse, a ser santo, apartado por Dios. Así que en usted hay santidad, porque Dios está haciendo ese trabajo en usted. Entonces, bueno, Dios le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces es interesante esto que está sucediendo aquí, porque Dios se presentó y le habló. Llamó la atención por medio de esa zarza ardiente, se presentó el ángel de Jehová y le habló a Moisés, para otorgarle la misión. Fíjense, ¿por qué vimos en el versículo de memoria qué es lo que había visto Dios? La aflicción, ¿cierto? ¿Qué había oído Dios? Sus angustias. ¿Qué había oído Dios? El clamor de su pueblo. ¿Qué conocía ya Dios? Su angustia, la angustia que ellos tenían. Entonces Dios descendió para entregarles la tierra que le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Lo leímos ya en la palabra de Dios. Entonces, aquí partimos con las preguntas de este día, porque ya estamos por concluir. Primera pregunta, ¿cómo se estaba desarrollando la vida de Moisés en Madián? De manera cómoda. Segunda pregunta, ¿estaba Moisés cómodo en Madián? Es el complemento de la segunda. Tenía una vida desarrollada, una vida ya hecha ahí en Madián, 40 años, ya era un anciano en nuestra comparación hoy de una persona de 80 años, una persona ya de la tercera edad, pero en ese tiempo se mantenía el vigor más que ahora. Entonces vemos que Moisés tenía una vida ya completa, una vida hecha, tenía sus hijos, tenía a su esposa, tenía todo. ¿Qué estaba realmente pasando con Moisés en el tiempo que vivió como pastor en Madián? Estaba siendo preparado por Dios. ¿Qué libros escribió Moisés en ese tiempo? Job y Génesis. ¿Qué libro es esencial para conocer la Biblia, para conocer a Dios? El Génesis, amado. Porque si usted parte mal, no va a llegar al lugar correcto. Si yo voy para Bogotá, estoy en Colombia, y voy en avión,
pero vamos a decir, yo no conozco el transportador, creo que se llama, vamos a decir que es la brújula. Suponte que la ruta para llegar desde Cali a Bogotá es a 30 grados. Este es un simple ejemplo. Pero cuando el avión partió desde Cali, el piloto puso la brújula a 33 grados. La partió mal. Partió de un lugar, pero partió sin entender, sin fijar el origen, sin fijar el destino desde el principio. ¿A dónde va a llegar ese avión? ¿Va a llegar a Bogotá? Por supuesto que no. Tal vez va a pasar cerca de Bogotá, pero no va a llegar a Bogotá. Entonces, ¿cuál libro es esencial para conocer y entender la Biblia? El libro de Génesis, hermano. Aquí Dios funda o coloca los fundamentos para entender todo. De hecho, el Evangelio, el protoevangelio está en Génesis 3:15, que es la promesa de Cristo nuestro Señor. Está el Génesis al principio, está la Nueva Jerusalén al final, o sea, todo un conjunto que se inicia aquí en Génesis. Quinta pregunta. ¿Quién fue el que se le apareció a Moisés en la zarza ardiente? El ángel de Jehová. Y vamos a estudiar más adelante quién es el ángel de Jehová. Y por última pregunta, ¿cómo se describió Dios ante Moisés? Entonces, responde las preguntas en la caja de comentarios y bueno, nos seguimos con el estudio el día de mañana. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si llegaste hasta aquí, bueno, espero que hayas llegado. Dale me gusta, comparte el video para que llegue a más personas y sobre todas las cosas estudia, amados. Profundiza en el tema. El libro Patriarcas y Profetas es especial para profundizar en este tema de la vida de Moisés. Entonces, recomiendo ampliamente estudiar el libro de Patriarcas y Profetas sobre la vida de Moisés para que puedas profundizar un poquito más. Oremos, mis hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado sea tu nombre. Gracias por el estudio de este día. Gracias por tu misericordia y gracias por tu amor. Instrúyenos, oh Dios, y danos más de tu Espíritu Santo para que podamos seguir caminando en ti, para que puedas seguir viviendo en nosotros y podamos seguir haciendo tu voluntad y seguir cumpliendo tus planes. Ayúdanos a no endurecer nuestro corazón y rechazar esos planes que son mejores que los nuestros siempre. Perdona nuestros pecados y límpianos toda maldad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi hermano. Nos vemos mañana. Recuerda, dale me gusta, comparte el video y si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Este es otro video de tu canal Amazing Grace. Dios te bendiga.